Señoras y señores, bienvenidos al episodio 272 de otro podcast bursátil. En una semana cortica, una semana de posesión presidencial, una semana de fiesta patria, donde nuestra BBC tuvo una ligera corrección. Tuvimos una caída del 1.7% después de una semana sumamente positiva que fue la semana anterior. Y sobre todo por un descanso importante que tuvimos en las CIBES, tanto la preferencial como la ordinaria tuvieron un descanso bastante importante y nos jalaron el índice a la baja, pero en general tuvimos una semana interesante, además semana de resultados de ISA, de Ecopetrol, de mineros, entonces creo que tenemos cositas para contar. Antes de saludar a nuestros queridos panelistas, tenemos que hacer nuestro disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o en cualquier red social, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor, edúquense, tomen criterios propios. Y con ese disclaimer, señor Llanosino, muy buenos días, bienvenido a otro podcast bursátil. Henrito, muy buenos días, muchas gracias, emocionadísimo de estar en otro episodio de otro podcast bursátil. Y bueno, el día de hoy quiero enviar un saludo muy especial para, ¿qué dijeron, no? Saludo a todos. No, usted fue sensación de nuestro chat, de las redes, de X, los comentarios en YouTube. No, hermano, la semana pasada usted puso a vibrar esas cuentas, todos queriendo saber quién carajos era Silvia. Pero bueno, felicitaciones, don Llanos, por la OPA que le hicieron. Yo no había visto tantas peleas en el FinTweet desde la época de Pacific Rubiales. Yo no había visto tantas lágrimas de las aleluyas, de la comunidad de aleluyas bursátiles, por el desliz del canciller. O sea, fue algo increíble. Solo lo vi la primera, cuando se enteraron que el patrón era casado, era un hombre casado y de familia. Nuestro Henry Cavill bursátil, según ellas. Ave María. Oiga, sí, movió mucho las redes nuestro amigo Llanosito la semana pasada. Pero bueno, muy bien. Lo felicitamos, Llanosito. El amor es espectacular. Señor Oscar Cadena, bienvenido a otro podcast bursátil. Don Henry, muy buenos días, ¿cómo vamos? Bien. Excelente. Y por último, señor Joan Ramírez, bienvenido al 272 de OPB. Aquí feliz de trabajar un festivo porque Henrito nos paga bonificación hoy. Y más que es posesión. La verdad que no. Sí, no, ok. 0.0. Pero lo hacemos con nuestra extraña manera de hacer que nuestro mercado de valores crezca, de devolverle un poco a este mercado algo de lo que nos ha dado durante estos ya casi 20 años que andamos en esta vaina. Con razón bueno, no da nada, porque igual que este mercado da más recompras los ¿cómo es que es? Los de Bolívar. Los Cortés. Tenía que empezar dándole duro a Henry. No, muchachos, pero esta semana hubo varias que subieron sabroso. Sí, señor. No, yo estoy feliz. Señor, yo estoy feliz. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. Pero bueno, ya entraremos en detalle. Yo le creo a Abelardo que esta es la patria de milagros y logra que los Cortés hagan la recompra. A eso sí sería un milagro. Lo demás, ¿qué? Y si Ecopetrol llega de nuevo ¿a cuánto fue el máximo? Como 5.800. 5.600. Pero ahí me tiene que yo estoy con un view positivo con Ecopetrol. Por varios temas, pero ya los vamos a revisar más adelante. Idem, doctor Cadena, idem. Tal cual. Oiga, y sí, patria de milagros, si los Cortés empiezan las recompras, ese sería pues el milagro del año. Bueno, empecemos entonces con nuestro mercado local. Luego le damos espacio a nuestro amigo Llanosito para que se desplaye en lo que va hasta el momento del mercado internacional. Y empecemos con nuestro mercado local. Vamos con las acciones que fueron en contra de la tendencia, es decir, con las top movers de la semana, en una semana bajista. Estas fueron las acciones que más subieron, y nuestra acción
número uno, la que más subió, fue la acción preferencial de Grupo Argos. Se despertó esa momia dormida que llevaba no sé cuántas semanas, yo creo que todo el año prácticamente, alrededor de los 12.000, 12.500, y ahí no pasaba nada con esa acción. Y esta semana subió un 7%, cerró prácticamente en los 14.000, 13.800, con una noticia bastante importante, porque se lanza el programa ACE, nuestro querido amigo Felipe Aristizábal, un programa para recuperar el valor de la acción, para hacer recompras, para duplicar el dividendo que tiene actualmente la empresa. Es decir, un plan desde lo financiero bastante estructurado, que ya sabemos cuando Felipe estuvo en Semargos que dio bastante éxito, y ahora pues en Grupo Argos un plan bien interesante. Señor Janusito, sus opiniones de este plan para Grupo Argos. Henry, pues a mí me parece interesante que quieran generarle valor a los accionistas, generarle valor a la acción, que hagan eso que se hizo en Semargos, que modestia aparte, ¿no? En su momento se anunció antes en otro podcast bursátil. ¿Se acuerdan cuando Felipe Aristizábal empezó a hablar de eso la primera vez que estuvo acá en el podcast? Antes, cuando Cementos Argos estaba como a 3.000 y piquito. Entonces, pues interesante que se haga eso. Me parece bien el tema de las recompras. Habrá que ver qué tan rápido, qué tan efectivo y qué tanto impacto pueda tener como tal en la acción, porque bueno, en Cementos Argos se notó el impacto como tal. Vamos a ver qué puede pasar en Cementos Argos, obviamente, en Grupo Argos, perdón. Hay que ver también, pues, porque la caja que tienen, pues también es un monto importante. Y bueno, pues, ¿qué tanto puede ayudar eso como tal al precio de la acción? Que quedadita sí estaba, el mercado no la estaba mirando mucho. Y bueno, que les tapen valor a eso. Eso es muy bueno para el mercado, ¿no? Sí, señor. Señor Joan Ramírez, iba a contarnos algo. Sí, que pocas personas yo creo que han hecho tanto bien a Grupo Argos y a Semargos como el señor Felipe Aristizábal. La verdad, pues es que sí nos ha beneficiado enormemente, pues como sus políticas de recompra y primero los programas Sprint y ahora este programa ACE me parece que va a dar mucho valor al accionista en un periodo muy corto de tiempo porque es que el monto es muy significativo. Sí, señor. De monto, pues ellos hablan primero de una etapa inicial de 500.000 millones de pesos en el transcurso de un año, con potencial a triplicarlo hasta 1.5 billones adicionales. Entonces es un monto bastante interesante. Don Oscar, su opinión. Don Henry, es llamativo que si ustedes se fijan, por ejemplo, este plan ACE, a diferencia del Sprint, tiene un enfoque muy importante en lo operativo, sin dejar de lado que las recompras son importantes y demás. El plan ACE tiene otro par de pilares que me parece que son importantes. El primero, pues evidentemente, es la concentración de la toma de decisión en Grupo Argos, las decisiones asociadas a sus filiales. Eso va a ser importante porque permite establecer negocios con una visión holística y sobre todo va a permitir que Grupo Argos gestione eh, esas filiales, gestione Semargos, gestione Celsia, gestione Odinsa, como lo que es, como brazos de su portafolio integral. Eso me parece muy llamativo. Y lo segundo es la promesa de valor de Independiente. Hay una que no me gustó tanto, que es el hecho de que comprometan un retorno en el proceso, un retorno para el accionista. Eso pues no está tan bien, pero ellos sabrán por qué lo hacen. Porque pues los retornos terminan dependiendo de factores macro, terminan dependiendo de que no hayan recesiones globales, etcétera, etcétera. Pero si usted analiza, lo que sí me parece relevante es que ellos mismos dicen vamos a trabajar por ser más eficientes y elevar el EBITDA.
esos, digamos, dos brazos del proceso ACE me parece que son los más sostenibles en el tiempo. Al final las recompras pasan, todos nos hemos dado cuenta. Y si la recompra la hacen al mecanismo transaccional, se diluye en la operatividad diaria de la compañía, de la compañía en la bolsa. Los procesos de recompra que son de mecanismo independiente, el book building, oferta directa, lo que sea que definan hacer, pues son mecanismos de salida para personas que ya no quieren estar más en la compañía. Los otros puntos sí me parece que son para personas que estén pensando, inversores que estén pensando en ir con la compañía a largo plazo. Eh, Se ganan un punto de credibilidad sabiendo que las personas que lo están proponiendo son los mismos que ejecutaron Sprint. Que es importante decir, no que lo propusieron, que lo ejecutaron. O sea, ya tienen una credibilidad ganada en estos planes de aceleración. Yo creo que muy, muy positivo, más que para el accionista, para la empresa per se, si logran esos puntos operacionales que mencionaban ahí. Me pareció un poco llamativo. Y pues no soy muy conocedor o muy inversor en ese segmento. La relevancia estratégica que le asignan tanto a Odinsa como a Celsia, para que lo tengan en cuenta. Sí, señor, muy de acuerdo. Y para mí lo más llamativo de los pilares es la proyección de EBITDA que mencionamos, que están esperando casi que duplicar el EBITDA en el transcurso de 3 años, que es una meta bastante fuerte, es bastante importante el crecimiento. Es un dato que va a ser bastante mayor. Y lo que decía Oscar, que el retorno al accionista, pues están pensando devolver más en dividendos, una tasa de retorno pues más alta. Yo creo que eso no va a ser tan fácil, ¿cierto? Porque probablemente el negocio va a requerir también eh, que su operación normal tenga algunas reservas y algunos dineros allí para crecimiento orgánico del negocio. Pero bueno, pues por el momento dicen que esperan retornarle en dividendos al accionista entre el 75 y el 100% de la utilidad de los próximos 3 años. Veremos si es tan fácil hacerlo. Pero bueno, en todo caso, por lo menos desde el punto de vista de la intención, está bastante comprometido pues todo el equipo de Grupo Argos, y al mercado pues le encantó la noticia, por supuesto, y por eso vemos el crecimiento preferencial de Grupo Argos en 7.14%, que hace mucho tiempo, esta preferencial no tenía un crecimiento de 7 puntos. Yo creo que la última vez no encuentro un crecimiento de 7 puntos aquí hace mucho tiempo. La verdad es que no veo ninguno, y ya hoy en el 2023, una semana de más del 7%. Creo que ya la encontré. Aquí una con el 12% por allá en septiembre del 23, cuando empezó el rally post elecciones regionales. Por ahí tuvo una subida de esa magnitud. Bueno, en nuestra siguiente tumor de la semana. Hicimos el disclaimer de que todo lo que dijéramos aquí no era recomendación de nada. Sí, bueno, y también, sí, también hago el disclaimer, tengo Grupo Argos, pues porque también toca hacer. Sí, señor, sí hicimos el disclaimer. Nuestra siguiente tumor de la semana, la acción de Mineros, que cerró en 16.840 pesos, un 5.6% al alza. Le costó un poquito los 17.000, ahí tuvo un retroceso, pero pues es una valorización muy importante, sobre todo porque está bastante acompañada en Canadá, donde la acción hace máximos históricos. Y es que el retroceso fue vía dólar, o sea, no fue por, o sea, el retroceso fue por tasa de cambio, no por diferencia porcentual accionaria, sí, exactamente. Pero fue leve, bueno, pues afuera cerró positiva rompiendo máximos históricos. Salieron resultados. Y eso, Joancito, cuéntenos de los resultados, usted que le gusta mucho Mineros porque la tiene. Sí, claro. Cuéntenos de los resultados de Mineros.
Pues la verdad, se quedó un poco bajita con las expectativas pues del mercado. Ellos esperaban, pues el mercado esperaba un monto, salió un poquito por debajo. Aunque no me preocupa, pues si las expectativas del oro que ha planteado Janusito se cumplen, pues la acción no debería tener problema. Lo que sí tal vez no le gustó mucho al mercado y por eso, porque estaba subiendo bastante en la mañana y se volvió, pues cerró no tan fuerte en la tarde, se volvió bastante, pues una parte de toma de utilidades también y otra parte pues también creo que es el tema de los forwards pues de la acción, pues de la compañía que también y su ratio de deuda que ha crecido, entonces de pronto eso puede generar cierto nerviosismo entre los accionistas, cierto, pero pues de mediano y largo plazo no, para mí no cambia la tendencia de la compañía y más pues con todo lo que han hecho. La verdad, Apu ha hecho buen trabajo, no me puedo quejar. Apu, don Apu. Teníamos mucha expectativa cuando empezó todo este proceso con Mineros, del tipo de gerencia que iba a tener este nuevo dueño, pero hasta el momento pues ha sido dos cosas. Primero pues que lo ha hecho bien, pero también es que el precio del oro les ha ayudado un montón. Eh, con respecto al año anterior, tenemos un crecimiento en los ingresos de cerca del 25%, que es más o menos lo mismo que creció el precio del oro en promedio, ¿cierto? Más o menos como un 30%. Entonces, los ingresos están acompasados con el nuevo precio del oro. Y el EBITDA también creció. Digamos que la utilidad neta sí tuvo un pequeño bajón. La producción también crece. Entonces, ¿no? Pues por el momento yo creo que súper bien lo que muestra Mineros en este segundo trimestre de 2026. Don Llanos, su opinión. Henry, bueno, el tema de Mineros, lo que decía Joan, deuda se incrementó, el AISC, el costo por onza también, pero hay que mirar algo que está pasando en todas las mineras y es que su matriz de costos, al depender tanto del tema energético de combustibles, se vio afectado para todas. Entonces, vimos resultados, por ejemplo, de empresas como Agnico Eagle Mines, B2Gold, varias empresas que mostraron incrementos en sus costos. Incluso las más eficientes mostraron incrementos en esos costos, porque es que también los afecta mucho. Y es que alguien va a decir, tanto, muchísimo. ¿Por qué? Porque es que dependiendo de la operación de cada mina, una empresa de esas puede tener no sé cuántas máquinas, cuántas volquetas, cargadores, excavadoras, para las que una caneca de 55 galones de combustible no es nada. Y una caneca de 55 galones es una caneca grande. Fácilmente una persona no maneja una caneca de 55 galones, no la carga. Entonces, para que tengan un poco la medida de cómo es la cosa. Entonces, esos costos y la volatilidad que ha tenido el crudo, pues afecta muchísimo. La gasolina en Estados Unidos se ha encarecido. Entonces, se ve el impacto en esos reportes que a pesar de que obviamente pues el oro se ha mantenido arriba a pesar de que pues, ha tenido una corrección, pero bueno, no ha estado tan abajo tampoco. Sin embargo, esos costos se ven cubiertos, pero pues se han incrementado. Entonces, no es solamente lo que le pasó a mineros, no es solamente el costo en mineros, sino en la gran mayoría de mineras a nivel mundial, incluidas las más eficientes. Entonces, es de todo el sector lo que está pasando. Muy bien. En todo caso, excelentes los resultados de Mineros y el mercado pues se lo devolvió con creces. Además que el oro pues también tuvo una importante valorización esta semana. Entonces se le unieron todos los astros a Mineros. Nuestra siguiente top mover de la semana, la acción de Ecopetrol, que sube un 3.6%, cerró en 2.770. También con dos grandes noticias. Primero, salen resultados
donde hay un incremento en la utilidad del 230% versus el mismo periodo del año pasado, segundo trimestre de 2025. Por supuesto, es un incremento enorme, lo que delata también que el año pasado pues, fue terrible lo que pasó con la empresa. En parte, digamos que le sirvió mucho el precio del Brent, que estuvo bastante alto en la gran mayoría de todo el trimestre. Y también importante decir que aunque los resultados desde el punto de vista económico fueron buenos, el mercado también estuvo un poco reacio a reaccionar porque la producción cayó mucho. La producción sigue siendo un talón de Aquiles en Ecopetrol. Se disminuyó casi que un 7% la producción total. Hay un descenso importante en Permian y también varios pozos en el Meta que no lograron poner a producir como deberían. Don Oscar Cadena, ¿cómo vio los resultados de Ecopetrol antes de hablar de la noticia que finalmente le dio impulso a final de semana, que fue lo de Brava Energy? Cuéntenos, don Oscar. Bueno, Henry, los resultados fueron buenos, realmente sí fueron impulsados fuertemente por el tema de petróleo, un poco moderados por el lado del dólar, pero lo relevante viene por otras líneas. El margen de refinación brutal, brutalmente bueno. Y fue la refinación casi que la responsable de esos excelentes resultados que dieron. Eso muestra, pues en primer lugar, como el Capi nos explicó alguna vez, la inversión adicional que se hizo en Reficar tenía mucho que ver con mejora en las capacidades, en tanto volumétricas como en calidad de refinación que se estaba implementando en Reficar. Eso pues es muy visible y eso hay que dársela al Capi porque él le explicó desde hace como 4 años que esa inversión de más, que ese mayor monto estaba asociado era aumento de capacidades volumétricas y de calidad. Entonces eso por un lado. La parte no tan chévere sigue siendo el tema de reservas, ¿sí? El presupuesto de exploración es algo ridículamente bajo, o sea, es el más bajo de la historia en lo ejecutado hasta ahora, y eso pues evidentemente también está pegando de manera correlacionada en la producción. Los volúmenes de producción son sustancialmente bajos. Cosas que ya sabíamos que podían estarse dando y que son las que tiene que entrar un experto a modificar urgentemente como presidente de Ecopetrol. Otro aspecto, pues que hemos venido insistiendo acá, la mayoría del mercado que conoce el tema también lo ha dicho, el costo de levantamiento, el lifting cost está disparadísimo y ahorita tiene un efecto adicional porque pues con el tema del dólar tiene un componente que lo eleva adicionalmente entre $1 y $3 y pues ya estamos hablando de costos de levantamiento de $13 por barril. Eso no es viable, esa es una cifra supremamente alta. Un costo de levantamiento que hace 4 años estaba alrededor de los $8.60, $9, ¿sí? 50% de aumento en 4 años no tiene el más mínimo sentido. Desgreño administrativo del que no sabe qué es lo que está operando. Entonces, pues digamos que los puntos claves de identificar de Ecopetrol en dónde se debe trabajar están más que claros. Los perfiles asociados necesarios para mover esos puntos de dolor están claros. Y encima recibieron un respaldo de el comentario más inteligente que he escuchado, ya no en 4, sino en 8 años, y tal vez en 10, respecto al tema de Ecopetrol en bolsa.
el ministro designado, ministro de Hacienda, salieron a decirle que oiga, que no, que ponga el 20% de Ecopetrol en bolsa, y el señor muy eh, inteligentemente, muy claro en el concepto, les dice: ¿cómo se les ocurre que vamos a salir a vender el resto de Ecopetrol si ahorita la empresa está subvalorada? Recuperemos el valor, pongámosla a lo que debe valer como empresa, y luego sí podemos mirar si salimos a vender ese componente adicional. Pero en estos momentos es una locura. Les decía yo que una declaración así de Bayón hubiera puesto esa empresa a valer mucho más de lo que estuvo. Recordemos que en esa época la empresa llevaba buen impulso y salía Bayón a decir que estaban considerando salir a vender acciones. O sea, si hubiera sido Bayón el designado, la acción estaría en 900 pesos. Entonces, Solo apunta a esas declaraciones. reconociendo que Bayón es un experto técnico y que fue muy buen presidente de Ecopetrol, tenía ese lunar, y es que en las declaraciones no era lo más acertado. El ministro de Hacienda fue clarísimo, tajante, y el concepto expresado es el que debe ser: ¿cómo vamos a salir a vender algo cuando está barato? Si nosotros somos los vendedores, queremos maximizar ese beneficio. Y para eso primero tenemos que hacer un trabajo puertas adentro de la compañía. Entonces creo que todos esos elementos, además de lo que mencionaba don Henry de Brava, ayudaron a que empiece la patria milagro para Ecopetrol. Oiga, hablando de esa transición, ¿ya se dieron cuenta ayer que Gustavo Prendo le dio una notaría Inti Asprilla? Dios mío. Sí. La corrupción en sus justas proporciones. El cambio. El final de este cambio. No. Eso no tiene nada de justa proporción. Bueno, y para completar lo que mencionaba Oscar, lo de Brava Energy, ya no cito. Henry, pues interesante, ¿no? Que Ecopetrol se esté moviendo y que quiera incrementar sus reservas, producción, que se vea una actitud más dinámica hacia la empresa, a generarle valor a la compañía. Estoy de acuerdo en ese tema, que Ecopetrol necesita que cambie toda esa perspectiva, empiece a generar otra vez esa confianza en el mercado, a buscar cambiar ese punto, ese talón de Aquiles, que es el tema de reservas, y mejorarlo como tal, incrementar ese valor de la compañía. Y bueno, pues no sé si en algún momento irán a colocar un mayor porcentaje de la compañía en bolsa, pero lo que sí es cierto es que creo yo, y que mucha gente que nos escuche, si es que alguien nos escucha, también estará de acuerdo en que, pues es que colocar las acciones de Ecopetrol ahorita, vender más acciones de Ecopetrol, pues a este precio, pues hombre, sería un negocio como malito, ¿no? Pues para algunos podría ser un negocio muy bueno meterse, pero pues como tal para la empresa y para el accionista mayoritario, pues el negocio de colocar las acciones a este precio, imagínese el descuento que tendría que dar para que sean interesantes, y pues la acción se ha recuperado algo, sí, pero pues no es que esté como para uno decir, para ir a colocarla pues a las mejores métricas, ¿no? Muy bien, doña Nusito. Pues el proceso con Brava ya acabó pues la primera parte, que era el primer 25%, que lo logró obtener de manera completamente exitosa, y el 26% adicional se hará en un proceso a partir del 17 de agosto. Entonces, buena noticia para Ecopetrol, que se va a quedar con una compañía. Aquí el Capi estuvo dándonos un poco más de contexto de todo lo que era Brava Energía cuando salió la primera noticia de su intención, la intención de Ecopetrol de comprarla, y nos mostraba pues que en muchos ratios tenía mucha mayor eficiencia que Ecopetrol, y le iba a servir mucho para disminuir muchos costos. Sobre todo el que mencionaba Oscar hace un momento, el lifting cost, el de Brava es supremamente bajo. Entonces eso le va a ayudar a bajar
también ese costo promedio pues de levantamiento. Ojalá eso se vea reflejado en el mediano plazo en el valor de la acción. Sí, eso esperamos todos. Nuestro siguiente tomador de la semana, el título de PEI, que subió un 3.3% a 67.640. Luego BHI, que sube 3% a 371 pesos. Luego está la Solo ordinaria para grupal. darles, perdón por la interrupción, solo para darles la cifra, evidentemente excluyendo los costos de transporte porque no son incluidos, el lifting cost de Brava Energy ronda los $2 el barril, $11 menos que Ecopetrol. No, es que es ridículamente alto el de Ecopetrol. No es que sea ridículamente bajo el de Brava, sino ridículamente alto el de Ecopetrol. Correcto. Muy bien, don Oscar, buen dato. Luego el siguiente es Grupo Argos, la ordinaria, que se movió pues mucho menos que la preferencial. La preferencial pues estaba más comprimida. Grupo Argos había tenido pues un comportamiento un poquito más alcista hace unas semanas, había recuperado por allá en mayo una semana con casi el 20%, entonces no estaba tan comprimido el precio como en la preferencial, que estaba más quieto. Le sigue Grupo Aval con el 2.8%, 832, preferencial da vivienda con el 2.3%, preferencial Corfi Colombiana con el 1.5%, y bueno, paremos ahí, pero digamos que bastante, además de las que tuvieron noticias positivas, el resto pues está ahí en el sector de infraestructura un poco, con Pay, con Corfi Colombiana, y bueno, digamos que esas fueron las que se movieron en contra de la tendencia. Ahora vamos a hablar de las bottom mover de la semana. Empezamos con Fabricato, que cae un 8.7%, con el oneroso volumen de 74 millones de pesos, prácticamente nada. Luego le sigue Sivest, la acción ordinaria de Bancolombia, con un 6.6% a la baja, bastante fuerte este descenso, con 26.000 millones de pesos negociados. Este volumen sí pues bastante importante. Pero recuerden ustedes que la semana pasada pues había tenido un crecimiento de doble dígito del 10.4%, entonces es un retroceso de ese movimiento tan fuerte de la semana pasada. La siguiente bottom mover de la semana es la preferencial de Cibes, que cae un 4.5%, también devolviendo gran parte de lo que subió la semana pasada, que subió casi un 7,5%. Entonces, retroceso de las dos acciones de Civest, que creo yo pues completamente natural, porque llevaban 2 semanas subiendo con bastante fuerza. Don Janus, ¿alguna opinión de la reacción de estas Bancolombias? Gracias, Janus. Muy interesante tu aporte. No, don Henry, ¿qué le iba a decir? No, un sano retroceso, la verdad, para seguir subiendo. A mí no me preocupa, yo no me preocuparía por Civest ni por PF Civest. La verdad, la figura técnica se ve bonita, el retroceso me parece más que necesario. Y bueno, to the sky and beyond. Muy bien, don Joan, que habló por don Janus, que se le cortó la comunicación. Bueno, vamos con la siguiente acción, la acción de BBC, la Bolsa de Valores de Colombia, que cae 2.6%, luego Grupo Sur Ordinaria con 2.5%, Preferencial Aval con 2.2%, y la última de la que vamos a hablar, la acción de ISA, que cae un 1.3% a 29.500, empresa que también sacó resultados esta semana. ISA tuvo unos resultados que personalmente pues me parecieron buenos, interesantes. Tuvimos un crecimiento importantísimo en los ingresos, de casi un 40% versus el mismo trimestre del año pasado, y un crecimiento en la utilidad neta del 50% versus el mismo trimestre del año pasado. Bien interesante esas cifras, unas cifras
desde estos indicadores importantes del crecimiento en los dos rubros. Sin embargo, pues el mercado no la tomó tan alcista. Yo creo que los tenía muy descontados. Don Oscar, ¿usted cómo vio esos resultados de ISA? Bueno, y lo otro importante es que creo que son los ingresos históricos más altos de los últimos 3 o 4 años, esos ingresos de ISA de este trimestre. Es correcto, don Henry, los resultados fueron muy buenos, pero la razón de pronto por la que no se mueve tanto, considero es que, acuérdese, don Henry, que ISA está en una incertidumbre corporativa. Han surgido rumores de venta, de compra de parte de otras empresas del Estado. No están claros si es siquiera posible, si existe el mecanismo. Aparece HEP ahí en la ecuación, cosa que no tendría mucho sentido, pero bueno, margen aparte de eso, cuando una empresa empieza a moverse en ese tipo de rumores, empiezan a aparecer temas de valoración, ¿sí? Y temas de intereses de el que quiere comprar no quiere que se suba tanto en bolsa porque pues ese precio es la referencia. El que quiere vender estaría interesado en que suba para maximizar su beneficio y en este momento se está planteando todo como un negocio entre partes del mismo dueño, es decir, entre empresas que tienen algún tipo de control del Estado, mm, pero pues no hay claridad sobre cómo sería esa figura y cómo participaría ahí el minoritario. Recordemos, por ejemplo, que cuando se hizo el movimiento de ISA hacia Ecopetrol, fue un movimiento interadministrativo en el cual el minoritario no tuvo la posibilidad de participar. Así que, si bien la bolsa igualó por un breve periodo de tiempo el valor en que en teoría se transaron las acciones, mm, eso devolvió durísimo y estuvo negociando un buen rato entre los 18 y 19 mil pesos. Creo que va más por ese lado la cautela del mercado, esperar a ver cómo se define el qué va a pasar con ISA, quién va a ser su controlante en adelante. Sí, de acuerdo. Una pena, pues, que no haya subido lo que tuvo que haber subido. Pues yo creo que descontados, pues no estaban, es que salieron demasiado buenos. Salieron demasiado buenos resultados, pero bueno, el mercado no los tomó así. Por el nerviosismo que menciona Oscar, puede ser el que esté afectando, pues, en este momento las expectativas futuras de la compañía. Igual como todos son rumores, Henrito, pues si se da ese eventual proceso de venta, pues el beneficiado realmente del negocio está en Eco. Pero si se da, pues, porque por ahora, como usted dice, todos son rumores, pero los resultados realmente fueron buenos, pues, y en esta transición de gobierno, si es promercado como promete ser, pues, sería buen negocio tener la acción, no la tengo. Disclaimer, no tengo ISA. Pero algo que mencionas muy cierto, Joan, es que en caso de que se concrete algo, el gran beneficiario va a ser Ecopetrol porque pues probablemente vamos a estar en un Ecopetrol diferente, ¿cierto? Con personas que administran muy diferente el negocio, con un ministro de Hacienda, como ya lo mencionaba Oscar, que como adulto responsable está tomando y dando opiniones que son bastante estratégicas para el crecimiento del negocio, sensatas. Entonces, yo creo que si Eco sale de ISA, pues la va a sacar a buen precio, no la va a regalar, pues. Listo, eso fue el mercado local. Para cerrar esta parte de mercado local, la otra semana se viene un sinfín de resultados. Tenemos resultados de Celsia, de Cibes, de la Vivienda, de Enca, de Aval, de Éxito, de Sura, de Concreto, de Terpel, mejor dicho. La semana más carga de resultados es la próxima semana, entonces vamos a estar probablemente con muchísimos resultados, muchísimo nerviosismo del mercado para ver cómo incorpora estos resultados en el precio. Y bueno, el podcast de la próxima semana va a estar bastante carnudo. Listo, don Janucinho, ahora sí, cuéntenos de mercado internacional, mercado que por cierto no ha cerrado todavía, estamos grabando este podcast el día viernes con mercado abierto, pero cuéntenos cómo va la semana faltándole pues un día para cierre.
Bueno, Henry, el día muy verde. Por ahora, el reporte, los non-farm payrolls mostraron una cifra de pérdida de empleos y eso al mercado lo hace pensar el tema de que esto pueda frenar a la Reserva Federal ante un posible incremento de tasas. Entonces, si uno se pone a ver, apenas salió el reporte, empezó a caer el dólar, el euro sube fuerte frente al dólar, el índice de dólar empezó a caer también. Los futuros de los índices accionarios de Estados Unidos operando con ganancias, todavía oficialmente no ha sido la apertura, es a las 8:30 de la mañana, pero los futuros de el Nasdaq, del Standard & Poor's 500, del Dow Jones, operan con ganancias en este momento. Hay que ver el movimiento que está haciendo en estos momentos el oro. Sube más de $120 la onza, opera arriba de los $4,350 por onza. Muy fuerte esta semana, ha tenido una subida interesantísima, estuvo muy cerca de los 4,000, esa zona que se convirtió en una zona de interés de mercado, un soporte, y ya opera por los 4,350. Curioso, ¿no? Que hace unos años eso costaba una onza de oro. O sea, lo que se mueve en esta semana una onza de oro era lo que hace unos años costaba una onza de oro, para que uno vea cómo han cambiado las cosas y que ya el oro se mueve en unos rangos grandísimos de un momento a otro. Vamos a ver si sigue consolidando esas ganancias, esa zona de los 4,000, de seguir soportando. Ya el primer nivel de interés de mercado podría estar arriba de los $4,500 onza, y de romperse, creo yo, podría darse una reactivación de la tendencia de largo plazo que sigue siendo alcista, muy probablemente hacia los 4,900 y los $5,000 la onza, y ya de ahí hacia probablemente máximos históricos, pero bueno, habrá que ver cómo se sigue moviendo esto, pero muchísima fortaleza en el tema del oro. La plata encontró soporte en esa zona entre los $55, $56. En estos momentos opera el futuro frontal de la plata arriba de los $65. Después de esa caída que tuvo tan fuerte de casi un 50% de su máximo, parece que esa zona de 55 es como para el oro, esa zona también de interés en el caso de la plata. Ahí aparecen muchísimos compradores, muchísimo volumen, y vamos a ver, porque la primera prueba fuerte de la plata es arriba de la zona de los $70, $75, y ya de ahí para arriba, pues vamos a ver qué sigue pasando en el tema de la plata, pero muchísima fortaleza por ahora y en estos momentos en metales. En cuanto a reportes de resultados, estábamos hablando ahorita de varias mineras que reportaron, que tocamos el tema de mineros, de el ISC. Alguien me hizo una pregunta que quiero responderle acá en este episodio, y es que me decía, ¿cómo así que usted habla de una streamer en una minera? O sea, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué está hablando? Bueno, querido oyente, una streamer como Wheaton Precious Metals, WPM, que reportó resultados, es una empresa que financia la operación minera, ¿sí? Ellos no tienen minas, es decir, ellos no manejan como tal una ISC, porque pues ellos no exploran, ellos no manejan la mina, ellos no hacen esa operación, sino que ellos simplemente firman unos contratos de financiamiento con empresas mineras a cambio de un porcentaje de la producción, ¿sí? Y un descuento en ese precio, que ellos después ese metal lo venden a un precio que ellos consideren el adecuado como tal, y ahí es que sacan su ganancia. Por eso una empresa como WPM, Wheaton Precious Metals, es muy interesante para el mercado, porque no maneja el riesgo de operar una mina, sino que simplemente ganan por el tema de la operación, y esa es la diferencia. Ellos no tienen minas, por ende no manejan tanto el ISC y reportan otro tipo de métricas, pero pues se considera que está dentro del sector, porque pues la empresa vive de eso, de la producción de otras mineras que sí tengan esas minas, y a cambio de un financiamiento reciben un porcentaje, un descuento sobre el precio de esa producción. Esa es la respuesta, querido oyente, sobre la diferencia. Otras empresas que mostraron resultados del sector, estamos hablando de Palantir, gustaron al mercado. Palantir es pues de las conocidísimas del mercado, que ahora es de las más reconocidas. Los resultados gustaron. En general,
Hubo muchísimo reporte, mucho, inclusive también reportó Caterpillar, pero pues Caterpillar es una empresa que ha venido en una corrección después de haber superado más de $1,000 por acción. El tema es que la gran mayoría de resultados de por sí gustaron al mercado. También hubo mucho reporte del sector farmacéutico. Empresas como Pfizer reportó resultados. Reportó también resultados empresas como Zoetis, reportó resultados también Sanofi, reportó resultados Novo Nordisk, que es relacionada al sector de medicamentos de obesidad. Eli Lilly también reportó resultados, que es la competencia de Novo. Y el grueso de los resultados gustaron como tal al mercado. Bueno, pues tenemos un S&P 500 en máximos y hoy todo pinta para que vuelva a tener un máximo histórico o por lo menos que cierre muy cerca, porque pues la fortaleza en estos momentos del mercado como tal pues es marcadísima después de ese reporte de los NFP en los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a materias primas, en el mes corrido, el crudo lleva una ganancia del 10%, el trigo una ganancia del 9%, y ya empieza a verse en medio de todo el paladio con una ganancia del 7%. Mucha volatilidad, pero bueno, a pesar de esas caídas ha sido tan fuerte la recuperación que ya empezó a ser de las que lideran la recuperación mensual. Y en cuanto a las caídas, el gas natural cayendo fuerte, 16% en un mes, el litio cayendo un 11%. Y bueno, eso es como lo más importante en cuanto a materias primas. Lo más destacable en cuanto a resultados es que la verdad en Estados Unidos había días donde reportaban más de 100, 150 empresas. Había que hablar un poquito como de las más conocidas, las que más podrían mover el mercado y como los sectores que están como reportando más, que fueron más que todo minería y el sector farmacéutico. Entonces, pues resultados que gustaron el mercado y bueno, ya empieza el mercado a anticipar que con estos precios del oro, pues esas mineras van a tener resultados buenos y ya se ve que en premercado también el ETF de todo lo que vuela a mineras operando con ganancias fuertes. Y bueno, como el mercado no ha cerrado, pues por ahora así pinta el inicio del viernes. Janusito, importante mencionar que estamos en máximos históricos del Standard & Poor's, que hace 2 días se rompieron los 7,600 puntos con mucha fuerza, que había sido resistencia por allá en junio y durante gran parte de julio también le ha costado esos 7,600. No hemos visto máximos históricos. La pregunta que le hace Joan en todos los episodios, pero pues esta vez ya la respuesta pues es casi que automática. No hemos visto máximos históricos en el Standard & Poor's. No, Henry, pues es que uno dice, pues es que estando ahí nomás, pues es más fácil decir que sí, a decir que probablemente hoy se forme el techo del mercado. Pero para mí, mientras los resultados como tal del grueso del mercado sigan gustando, pues ahí van a tener un soporte. Mientras muy probablemente los resultados, los reportes animen a que la Fed no se vaya a mover hacia un incremento de tasas, muy probablemente no se va a dar una corrección fuerte. Entonces, pues yo creo que sí, muy probablemente sí, siempre y cuando pues se alineen esos astros. Y lo otro, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa ahora que hablamos de noticias internacionales y hablamos de Ecopetrol, ¿no? Gran Tierra Energy, que operaba en Colombia, vende su operación acá en el país. O sea, se está empezando a mover fuerte ese sector y como lo hemos hablado en varias oportunidades, ese sector, como el minero, se mueven por fusiones y adquisiciones. Se está empezando a mover por esta zona del sector. Bueno, ahí está el movimiento que hizo Gran Tierra Energy vendiendo los activos acá en Colombia. Y bueno, Henry, creo que eso es como todo el resumen internacional, pues de lo más destacable, porque es que la verdad, con tanto reporte en Estados Unidos, de tanta compañía, de tanto sector, acá llega el martes o miércoles y todavía no hemos hablado del 30-40% de todas las empresas que reportaron. Hay días donde reportan más de 300 empresas. De acuerdo. Bueno, el S&P, el S&P 500 ya está más cerca de los 8,000 puntos.
que los 7.000 con que estuvo en abril. Y recuerden que nosotros empezamos este año con Standard & Poor's en los 6.800 bajitos. Alcanzamos a estar en 6.300 en una parte del mes de marzo. Y ya estamos a nada de tocar los 8.000 puntos. Eso es pues increíble, este crecimiento del Zampic. Con la caída fuerte que está teniendo el dólar premercado, o sea, antes de que abran los mercados, pero pues el mercado de divisas ya está moviéndose hace rato, después de ese reporte que se hizo. Nada de raro que acá el dólar la otra semana vuelva a operar por abajo de los 3.100. Ayer cerró por cuenta, estuvo por 3.150, 3.160, pero con la caída que está teniendo hoy el dólar, sí, la otra semana, porque pues hoy acá no hay operación, pero si se ajusta o el dólar sigue con esa caída, la otra semana podemos ver otra vez dólar abajo de 3.100. Y bueno, ¿qué será que se va a activar el mecanismo del BanRep? Sí, yo creo que el BanRep cada vez que ve esa tasa de cambio cercana a los 3.000 va a salir a ejecutar sus recompras de 400.000 millones de pesos más o menos que está guardando. La cosa es hasta cuándo se podrá aguantar, o sea, si la cosa ya es hasta cuándo podrá aguantar el BanRep, sabiendo que es un volumen importante pues el que pueden comprar. En el último episodio, no sé, a mí me parece que también dependerá mucho, no solamente de que haga el BanRep, porque pues la intención está, el mecanismo ya lo anunciaron, pero pues no es tanto para detener como tal la caída del dólar, sino como para suavizarla un poco, porque es que si se viene una oleada de venta y si se cae el índice dólar, si empieza a caer o sigue cayendo pues fuertemente el dólar a nivel global, yo no veo cómo el dólar no pueda llegar a probar zonas de 3.000. Que se mantenga o no, eso sí no lo sé. Que hasta dónde baje, tampoco lo sé. Pero en una caída fuerte del dólar a nivel global, pues yo creo que aquí no vamos a hacer la excepción. Con el anuncio y todo. Yo creo que así vamos a ir a probar ese soporte de los 3.000. Sí, yo también, pero ahí va a salir el BanRep a ejecutar sí, claro, su... sí, pero que nos va a testear. Sí. Oiga, y lo que dice Llanos es bien importante porque en este momento pues está el DXY en 99.5 exactos, que es un soporte importante que lo testeó por allá en junio, entre marzo y abril también rebotó mucho en esa zona, y fue previa resistencia a inicios de año y durante gran parte del mes de junio. Entonces está en un nivel bastante clave, que romperlos. Yo creo que se va a buscar los 99 y los 98. En 98 puntos del DXY sí tenemos dólar por debajo de 3.000. Ahí yo creo que ya, ahí sí no hay mecanismo del BanRep que frene esa vaina. Pero por el momento, con el DXY ahí 99.5, yo creo que estamos ahí en esos 33.100 pesos en Colombia, tranquilamente. Bueno, vamos ahora sí a cerrar el episodio con el descache de la semana, patrocinado por Estación Caballito. Don Joan, tire la pauta. Estación Caballito, ubicada en el kilómetro 2.2, vía Aeropuerto Llano Grande, Portanova Center Local 115. Ven y visítanos, boludo. Si dicen que van de parte y que escucharon el podcast, si compran algo de La Parrilla, les regalan postre y cafecito. Aprovechen, tremenda oferta. Para Oiga, los que pero Joan hizo la pauta Estación Caballito a 2X. Estación Caballito, tomó el Portanova Center, kilómetro 2.2 de Llano Grande, Iván de parte Publicidad política no pagada. Es que esos son los ingresos que nosotros distribuimos entre los panelistas. No, pero yo sí he recibido algo de dividendos de Estación Caballito. Pues el payout es muy bajo, pero sin embargo he recibido algo de dividendo ahí de parte de Estación Caballito. Es que esa pauta es en especie y se la come toda Llanos, muy difícil.
Pero bueno. Sí, eso es muy difícil ahí. Cada semana un menú del día o unas costillas, ¿no? No, sobre todo cada semana, sobre todo. En fin. Bueno, muchachos, vamos a hacer el pronóstico de cómo cierra el Cup Cup la próxima semana, teniendo en cuenta que nuestro maravilloso Colcap cerró en 2.350, casi que cerraditos ahí en todo el centro de los 2.300, 2.350. Don Oscar nos deja el pronóstico de 2.470. Se fue larguísimo, don Oscar. Uy, bien bullish ante el cambio de gobierno el doctor Cadena. Pero largo, 2.470. Eso es prácticamente ir a buscar romper nuevamente los 2.500 que han sido nuestro más reciente resistencia por allá por junio y que fue también por allá por febrero. Muy cerca de esa resistencia, don Oscar se tiró pues al agua con toda. Señor John Ramírez, su pronóstico. Bueno, yo también me voy bullish, pero no tanto. 2.400. Muy bien, ese iba a ser mi nivel también, ya lo voy a cambiar. Don Janusito, su pronóstico. Pues Henry, viendo que en Estados Unidos operando con ganancias, digamos que la BBC también se contagia, los anuncios de Argos, digamos un 2.425. Ok, bullish también. Bueno, yo voy a ser entonces un poco más cauto. Me voy con los 2.380. Vamos a ir un poquito más cauto, aunque la verdad yo también creo que va a ser bastante positivo. Además que Ecopetrol está en una zona donde puede ir a buscar otra vez los 3.000, quedó con zona de fluidos porque tenía una resistencia en los 2.750, cerró por arriba. Entonces, de confirmarse, yo creo que va a buscar los 2.850 y bueno, ojalá cerca de los 3.000 y eso va a ser alcista para todo el Colcap en general. Bueno, don Janus, ¿alguna noticia adicional, algo que se nos haya quedado en el tintero? No, Henry, pues creo que se cubrió como lo más destacable, lo que dijimos de Gran Tierra, vendiendo la operación en Colombia. Hablamos de lo que está pasando con Ecopetrol, lo de ISA, el mercado internacional, pues que es muy difícil cubrir todo porque pues es que es una cantidad inmensa. Hablamos como de las más conocidas, pues que nuestros oyentes hayan escuchado esas empresas, porque pues allá empresas hay por montón. Hablamos de metales, lo que está pasando. Creo que eso es lo más importante en estos momentos. Bueno, muy bien. Bueno, y teniendo en cuenta que está todo el día de hoy, ¿no? Pues sí, ahorita en 15 minutos abre el mercado en Estados Unidos y pues habrá que ver qué pasa hoy, cómo cierra. Sí, señor. Bueno, estimados oyentes, esperamos que puedan escuchar este episodio durante este puente inventado de celebración de Batalla Boyacá, viernes, sábado y domingo, justo cayó viernes nuestra fiesta patria, entonces que un puentecito bien interesante. Esperemos que descansen, que disfruten de la posesión y bueno, con estos maravillosos periodistas, esto fue otro podcast bursátil. No, y afortunadamente con don Henry, porque sin Henry ya dijeron que el podcast no vale nada. No, es que ya no sucede, la semana pasada estaba ido, estaba en otro mundo con tantos sentimientos encontrados. En fin, feliz semana para todos. Germanico rap, muy difícil componer una canción para otro podcast bursátil. Si me piden mover, Joan quiere rock aburrido y eso no va a aprender. Si es por Joan se cae el piso antes de nacer. Janus trae la sombra, Henry trae el peso. Uno quiere el golpe duro, otro el mismo exceso. Y yo mirando la libreta con el pulso tieso, porque entre tanto gusto nadie llega al acuerdo. Entonces cambió el plan, se fue la discusión. Uno pedía calma, otro más agresión. Y en medio del problema sonó la solución. Que lo escriba el bot con pura precisión. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot.
dice suave y el cuarto se enfría. Janus dice más pesado y tiembla la sillería. Henry quiere martillo sobre cada melodía y yo con la pantalla viendo la pelea fría. No fue por capricho, fue por necesidad. Cuando todos se empujan nadie marca la verdad, así que el bot lo armó con una sola claridad. Si el humano duda, la máquina da identidad. Entonces cambió el plan, se cerró la sesión. Un clic sobre la mesa, 2 golpes de razón. Y en medio del caos quedó la conclusión: que lo escriba el bot con toda la intención. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Y si piden otro giro también lo puede hacer, con plomo, con descanso, según lo quieran ver. Pero hoy no hay debates, hoy toca reconocer. Cuando manda el desorden, el bot sabe resolver. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot.